Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recibe la llave también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. El patrimonio de la educación no lo puedes comprar porque no tiene precio y además no te alcanza el tiempo. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita determinar si dos números son múltiplos entre sí. Planteamos la solución en un programa de 35 líneas. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include IOSTRAM. IOSTRAM es una instrucción que permite la entrada y salida de datos, es decir, una librería. Entonces, con esta instrucción lo que hacemos es incluir la librería en el compilador. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h también es una librería que permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Entonces, cuando usted necesite mostrar información por consola, eso representa una salida de datos. Y cuando usted necesite capturar información que el usuario ingrese, eso representa una entrada de datos. Para usted entonces efectuar operaciones de entrada y salida de datos, va a tener que incluir una de estas dos librerías. En la línea 7 ve la instrucción using namespace std. Con esta instrucción lo que está haciendo es separando un espacio de trabajo estándar de C++. Y de esa manera usted va a poder programar de manera más flexible. Pero si usted no incluye este espacio de trabajo estándar, va a tener que incluir su propio espacio de trabajo. Y así entonces va a tener que ceñirse a la semántica estructurada de programación de C++. Entre las líneas 9 y 35 el main. El main es el método principal del programa. Recuerde que cuando un programa compila, lo que ocurre es que se incluye en la librería, se mira el espacio de trabajo a usar y se busca el main, es decir, el inicio del programa. Entonces en la línea 11 vemos cómo se declaran dos variables de tipo entero, las variables A y las variables B. Recuerde que una variable de tipo entero solamente recibirá datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 13 vemos la instrucción code y el mensaje de favor ingresar el valor de A. Recuerde que code es una instrucción que lo que hace es poner caracteres en la salida estándar. La salida estándar es la pantalla. Entonces cada que usted necesite mostrar información por consola, entonces va a usar la instrucción code, luego los símbolos de menor, entre comillas dobles, el mensaje a mostrar. En la línea 14 vemos la instrucción sin mayor a. Sin es una instrucción que permite leer caracteres en la entrada estándar. La entrada estándar es el teclado. Entonces sin significa variable por teclado. Luego, siempre que usted necesite capturar información que el usuario ingrese, va a usar la instrucción sin mayor a, es decir, el nombre de la variable que va a recibir la información. Igualmente en la línea 15 se muestra un mensaje por consola que favor ingrese el valor de b y se captura y se almacena en la línea 16 en la variable b. La lógica de este algoritmo es entonces la siguiente: para saber si dos números son múltiplos entre sí, simplemente se usa el operador módulo. El operador módulo permite determinar el residuo en una división. Así, si el residuo es 0, quiere decir que los números son múltiplos entre sí. Así, por ejemplo, el residuo entre 4 dividido 2 viene a ser 0, o el residuo entre 5 dividido 3 viene a ser 2, es decir, el 5 y el 3 no son múltiplos. Pero en este ejercicio hay que hacer una validación. ¿Qué pasa si el primer número es mayor que el segundo? Ahí podremos usar el operador módulo con A módulo B. Pero si B es mayor a A, no podremos directamente usar estos operadores. Por eso entonces validamos que el primero sea mayor que el segundo, sino que el segundo sea mayor al primero para poder efectuar este operador. Y si no, porque los dos números son iguales, luego son múltiplos entre sí. Entonces entre las líneas 18 y 24 vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso, en línea 18, si lo que tiene la variable a es mayor a b, entonces en caso de ser cierto, línea 20, otra condicional, es decir, una condicional anidada. Entonces si a módulo b es igual a 0, entonces línea 21, code, los números son múltiplos entre sí. Recuerde que code muestra información por consola. También se puede imprimir no solo textos sino variables. Para separar el texto de las variables se usan los símbolos de menor y el texto debe ir entre comillas dobles.
línea 22, si no, es decir, si A módulo B no es 0, es decir, que los números no son múltiplos entre sí. Y eso es lo que se imprime en la línea 23. Ahora, si la condición de la línea 18 no es cierta, es decir, que A no es mayor a B, entonces caemos a la línea 25 y preguntamos si A es menor a B, entonces preguntamos ya si el operador módulo lo efectuamos entre B y A. ¿Por qué? Porque B es mayor a A. Es decir, no es lo mismo preguntar 4 módulo 2 que 2 módulo 4. A pesar de que los dos números son múltiplos entre sí, son múltiplos, mire que en el caso de 2 módulo 4 no va a arrojar un residuo de división exacta. Por eso es que se hace esta condicional. Entonces línea 25, si A es menor que B, entonces cae a la línea 27, si B módulo A es igual a 0, ya sabemos entonces que los números son múltiplos, porque es una división exacta, y eso es lo que se imprime en la línea 28. Si no es cierta la condición, entonces línea 30 se va a imprimir el mensaje de los números no son múltiplos entre sí. Ahora, si incumple la condición de la línea 25, quiere decir que también incumplió la condición de la línea 18. Entonces va a imprimir en la línea 32 el mensaje, los números son múltiplos entre sí. En este caso es porque los números son iguales. Por último, vemos el método "get". Este método lo que hace es esperar un ingreso de carácter por teclado. Cuando un programa compila, lo que ocurre es que vamos a poder visualizar la información de salida. Luego presionaremos una tecla para cerrar la ventana de ejecución. Pero si no incluimos este método, lo que ocurre es que el programa compilará bien, ejecutará normal, pero inmediatamente se cierra la ventana de ejecución. ¿Por qué? Porque no hay una espera de ingreso de carácter. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un algoritmo que permita determinar si dos números son múltiplos entre sí. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.